Primeramente, buen día. Mi nombre es Janet Encarnación. Soy estudiante del cuarto semestre de la carrera de Automatización e Instrumentación del Instituto Abogada Marta Bucaram de Roldós. En esta ocasión, tengo el gusto de compartir lo que es una breve introducción al lenguaje ladder. En continuación, voy a presentarles una pequeña presentación acerca del lenguaje ladder. Bueno, primeramente, pues, el lenguaje ladder es conocido, pues, como lenguaje ladder o también diagrama de contactos, proveniente de ladder, que significa escalera, ¿no? En inglés, o también cube, que es del alemán. Al lenguaje ladder lo empleamos en lo que es en el ámbito de la industria, principalmente para programar lo que son PLCs. Mediante los PLCs podemos accionar salidas, en este caso pueden ser cilindros, válvulas, motores, bombas, mediante el uso de entradas, las mismas que pueden ser sensores, pulsadores, memorias, entre otros. Ahora, como se dijo, el uso del lenguaje ladder, sí, pues el ladder es uno de los diferentes lenguajes de programación para los controladores lógicos programables, en este caso, pues, abreviado como decir los PLCs, que se encuentran estandarizados con la norma IEC 61313. En ladder, pues la energía se desplaza de la izquierda hacia la derecha, en lugar de, como decirlo, de arriba hacia abajo, o sea, así como se hace normalmente en lo que es los esquemas eléctricos. En un circuito típico aparecen los contactos en la parte izquierda de nuestro diagrama ladder, y a la parte derecha vamos a encontrar nuestras salidas, que serían nuestras bobinas, ¿no? Entonces aquí podemos observar en el primer gráfico un diagrama ladder con nuestros respectivos contactos, que pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados, y nuestras salidas, en este caso nuestras bobinas, mismo que es empleado pues para programar un controlador lógico programable, que es el PLC. Como todo, ¿no? Nuestro diagrama ladder posee partes y elementos, los mismos pues que vale mencionar primeramente lo que son las líneas energizadas, en vertical aquí, la una que en este caso sería 24 voltios y la de acá 0 voltios. También cuenta con las escaleritas o peldaños, de 1, 2, 3, que es como decir cada línea de código, donde vamos a ubicar nuestras entradas y nuestras salidas. Posteriormente, pues tenemos nuestras condiciones, que serían nuestros elementos de entrada. Podemos observar aquí contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, conectados en serie o en paralelo. Estas condiciones o elementos de entrada pueden ser tanto pulsadores, interruptores, sensores, marcas o memorias, como lo querramos reconocer. Y al lado derecho de nuestro diagrama vamos a encontrar lo que son las acciones o nuestros elementos de salida, como lo había mencionado. En este caso, pues a las acciones o elementos de salida podremos decir que son nuestros motores, indicadores, válvulas, entre otros, y también nuestras marcas, memorias. Vale recalcar que los elementos que se pueden compartir tanto en las condiciones, tanto en las entradas como en las salidas, son las memorias.
Es algo que podemos encontrar en común tanto en lo que es en las condiciones como en las acciones, las memorias. Ahora, una vez que contemos con un lenguaje ladder, es importante entender o saber cómo se debe realizar la correcta lectura pues, de un diagrama ladder. Ahora, la misma pues que es muy sencillo, ¿no? Que vamos a proceder a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Como podemos ver aquí en la figura, la forma de zigzag, ¿no? Comienzo en la parte superior izquierda, me dirijo, voy hacia la derecha, que es mi salida. Una vez he terminado el primer peldaño, me dirijo hacia la parte de abajo, izquierda, leo horizontalmente hacia la derecha, nuevamente bajo a la parte de la izquierda y me dirijo hacia la derecha. Es la correcta forma de interpretar o leer un diagrama ladder. Con lo que hace referencia a lo que es simbología en un diagrama ladder, los más comunes que podemos encontrar pues es el símbolo de casi similar sería lo de un capacitor, es la del contacto normalmente abierto. Ahora, ¿qué es esto? Pues es un contacto normalmente abierto es el que se activa cuando hay un uno lógico en el elemento que representa este. Y pues es una entrada para captar información del proceso y a controlar una variable interna o un bit del sistema. El siguiente es un contacto normalmente cerrado. Su función es similar pues a la del contacto normalmente abierto que se mencionó anteriormente, pero en este caso pues se activa cuando hay un cero lógico, cosa que deberá de tenerse muy en cuenta a la hora de su utilización. Ahora, esto con respecto a lo que son entradas. Ahora, con respecto a salidas, la imagen de aquí representa una bobina normalmente abierta. Esta pues se activa cuando la combinación que hay a su entrada, o sea, al lado izquierdo, da un uno lógico. Su activación equivale a decir que tiene un uno lógico. Suele pues representar elementos de salida, aunque a veces puede hacer el papel de variable interna. La siguiente que podemos ver igual es una bobina normalmente cerrada. Esta se activa cuando la combinación que hay a su entrada o a la izquierda da un cero lógico. Su activación equivale a decir que tiene un cero lógico y su comportamiento es complementario al de una bobina normalmente abierta. Y ahora lo que tenemos aquí la bobina de set y la set y reset, ¿no? En la de set, una vez activa, puesta, o sea, a 1, no se puede desactivar puesta a 0, sino es por su correspondiente la bobina de reset. Sirve para memorizar bits y usada junto con la bobina de reset dan una enorme potencia en la programación. La bobina reset pues permite desactivar lo que dije, la bobina set previamente activado. Estas en sí trabajan las dos a la par, porque cuando activo la una no la puedo desactivar más que con la otra. O sea, activo la set y la única que me permite desactivarla es la bobina reset. Con lo referente a etiquetas de los elementos de diagrama ladder. En sí, bueno, esto dependerá dependiendo del entorno de programación en el que estemos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el software, lo que es el TIA Portal y el APK Ladder Simulator 2. Tenemos aquí los ejemplos. Ejemplo, en el TIA Portal, una entrada se representa con la letra I y en el APK igual se representa con una letra I. Una salida en TIA Portal lo representamos con la letra Q, en cambio en el APK lo representamos con una letra O. Una marca o una memoria, como decirlo, en TIA Portal lo representamos con una M y en APK con una B. Un temporizador, tanto en TIA Portal como en APK lo
representamos con la letra T. Un contador en tía portal con la letra C y en APK igual con la letra C. Instrucción de SED en tía portal con S, instrucción de RESED en tía portal con RESED. Como podemos ver aquí, en el primer gráfico podemos visualizar lo que son las etiquetas de los elementos en tía portal y en el gráfico de más abajo podemos visualizar las etiquetas de los elementos en lo que es en el APK Ladder Simulator 2. Aquí tenemos una bobina, perdón, un contacto normalmente abierto que sería mi entrada y 0.0. Aquí tenemos un contacto normalmente cerrado que igual sería una entrada y 0.1. Recuerden que cada entrada va a tener su etiqueta, no puede coincidir, ¿no? Como salida tenemos aquí una memoria con su etiquetado M0.0, un contacto asociado a nuestra memoria, que es el M.0, como se dije, un contacto asociado a nuestra memoria M0.0, igual un contacto asociado a nuestra memoria para activar una salida, en este caso lo que es U0.0. Y lo mismo podemos observar en la parte de acá abajo, pero simbolizado en lo que es en APK. Ahora, valdría pues presentar un ejemplo demostrativo empleando lo que es el lenguaje ladder, ¿no? En donde vamos a accionar en este caso un LED empleando una entrada y una salida. En este caso nuestra entrada sería un pulsador y nuestra salida aquí que sería nuestro LED, ¿no? Procedemos a presentar la simulación en el programa de CADESIM. Como les dije, podemos ver nuestro diagrama ladder, en este caso consta de un peldaño. Esta es una entrada y 0.1 en este caso se encuentra membretada con una salida, que en este caso sería nuestra Q0.1. Nuestra entrada hace referencia a nuestro pulsador y nuestra salida hace referencia a lo que es a nuestro LED. Si simulamos al pulsar nuestro pulsador, nuestra entrada se va a activar y por ende nuestra salida igual se activará. Como podemos ver, el LED se encuentra activado. Dejamos de pulsar, se desactiva nuestro sistema. Nuevamente pulsamos, se activa y así sucesivamente. Eso es todo cuanto les puedo compartir sobre lo que es lenguaje ladder. Agradecerles y hasta una próxima.